los cortopunzantes qué tipo de tratamiento tienen, o los lodos qué tipo de tratamiento. Entonces, no les podría decir solamente químico, solamente térmico, o se les da este tratamiento porque a los residuos puede dárseles varios tratamientos. Entonces, esta, por ejemplo, es una tesis en la que ven o describen qué tipo de tratamiento se les puede dar a diferentes sustancias para quitarle la característica de peligrosidad. Entonces vamos a ver solo un ejemplo. Verán, aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a tomar el número 2, que dice compuestos químicos con metales pesados. Ese es el número 2. Entonces vamos a ver que para este caso, para compuestos químicos con metales pesados, según esta tesis, puede haber tratamiento físico como aireación, remoción del metal, absorción con carbono, centrifugación, diálisis, electrodiálisis, encapsulamiento, donde está 2 son los tratamientos que se les puede dar. Aquí también, en tratamiento químico puede haber intercambio iónico, neutralización, oxidación, precipitación, reducción. Esto no se le puede dar tratamiento térmico ni tratamiento biológico. Pero como ven, para el número 2, que son compuestos químicos con metales, hay varios tratamientos físicos y varios tratamientos químicos. Entonces, este es el punto, de que a los desechos no se les da un solo tratamiento, sino más bien depende del gestor ambiental. Entonces, para hacer un registro de generador de desechos peligrosos, ustedes deben ir al gestor y ver cuál es el tratamiento que le puede dar. También, como ya mencionamos varias veces, esta sección incluso no es obligatoria en el SUIA. Entonces, ustedes la pueden dejar en blanco, pero para que tengan una idea, hay varios tratamientos que se les puede dar que se le puede dar a un solo residuo, no solamente uno. Ya. Entonces, también tenemos algunos desechos que pueden ser tratados mediante esterilización, tratamiento térmico. Estos son los desechos biológicos. Entonces, es diferente hacer un tratamiento biológico que tratar a los desechos biológicos. En el tratamiento biológico se utilizan microorganismos que se comen los compuestos y se generan sustancias más estables. Y en cambio, el tratamiento biológico es una desinfección, perdón. Entonces, por eso tenemos esterilización, tratamiento térmico, desinfección química con cloro, puede ser, etc. Ya. Y por último, tenemos los sitios de disposición final. Entonces, vamos a ver que hay algunas técnicas para poder disponer estos residuos. Tenemos primero el relleno de seguridad. El relleno de seguridad es un sitio donde se disponen los residuos solamente peligrosos. Entonces, esa es la pregunta de la CETEC. Igual no profundizan más con esto. Únicamente le preguntan ¿para qué sirve un relleno de seguridad? Y la respuesta es para disponer solamente residuos peligrosos. Aquí tenemos también una técnica que se llama reinyección controlada en pozos profundos. Entonces vamos a ver una imagen de cómo son estos pozos, pero básicamente es como un pozo petrolero. La diferencia sería que aquí no se saca el petróleo, sino que se depositan residuos peligrosos. Ya, también tenemos el relleno sanitario. En el relleno sanitario se puede también disponer dándole tratamiento a residuos peligrosos en celdas separadas. Entonces, hay una pregunta de la CT que les dice ¿qué es un relleno sanitario? Y la respuesta es un sitio donde se pueden disponer desechos domésticos, y desechos peligrosos en celdas diferentes. Esa sería la respuesta. Para esta disposición final es necesario un estudio de impacto ambiental, entonces ya la parte técnica de cómo se van a manejar los lixiviados que se generen, cómo se va a hacer el monitoreo. Por ejemplo, en un pozo profundo van a tener que hacer campañas de monitoreo de suelo.
Entonces, todo eso debe estar en el estudio de impacto ambiental. Ahí sí ya es un poco más complejo, por eso es que se solicita un estudio de impacto ambiental. No hay como algún lineamiento que diga esto debe ser así, eso más bien ya son especificaciones de ingeniería civil, de saneamiento. Entonces ya es un tema más complicado, por eso es que solicitan que sí o sí haya un estudio de impacto ambiental en donde va toda la parte técnica. Como para que tengan una visión general y también para esta prueba de la CETEC, tenemos el pozo profundo. En la pregunta de la CETEC, la única pregunta que le hacen de este pozo es que qué tipo de permiso necesita. Entonces, el permiso que ustedes necesitan es una licencia ambiental. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces, aquí nos dice que la inyección en un pozo profundo consiste en bombear los residuos al interior de formaciones geológicamente seguras. Podemos ver aquí que es similar a un pozo petrolero. Tenemos el antepozo, un sello, filtros, entonces es similar a un pozo petrolero, pero se inyectan residuos peligrosos. Ya, como les digo, la única pregunta que les hacen en la CETEC es si es que se necesita licencia o no, y la respuesta sería que sí. Es importante que siempre se acuerden que cualquier actividad que sea de gestión de residuos peligrosos necesita una licencia ambiental, sea un pozo profundo, un relleno de seguridad, un relleno sanitario, siempre va a necesitar licencia ambiental. Ya, aquí también tenemos estos rellenos de seguridad. Aquí, como les digo, son como rellenos sanitarios, tienen sus sistemas de tratamiento de lixiviados, su geomalla, celdas diferenciadas. Hay una pregunta en la CETEC en la que les dice que necesita, a ver, le dicen que o sea, la pregunta de la CETEC es que si se pueden disponer varios tipos de residuos en un relleno de seguridad, y la respuesta sería no, se deben disponer en diferentes sitios. Hay una pregunta que dice que para disponer en un pozo profundo previamente debe eliminarse la peligrosidad del desecho. Eso depende de cómo lo van a diseñar. O sea, depende bastante de la licencia ambiental. Puede ser que sí se necesite eliminar seguramente sí se necesite, pero depende de cómo esté diseñado técnicamente. Igual no hay una disposición, o sea, que el Ministerio del Ambiente les diga, así tienen que construirse los pozos profundos. Si es que ustedes no eliminan la peligrosidad, van a tener que explicar en el estudio cómo van a controlar. Por ejemplo, si van a hacer encapsular los desechos y así no le quitan la peligrosidad. O sea, todo eso ustedes van a tener que explicarlo en el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso ya es como bien técnico, digamos, de cada tipo de disposición final. Ya, hay otra pregunta que dice, ¿cada pregunta tiene varias opciones a elegir? Sí. Como tenemos este cuestionario, entonces, que el ingeniero Rodrigo les comentó. Entonces, aquí en este cuestionario, ustedes van a ver todas las respuestas que les sale como opción múltiple y también les dice cuál es la respuesta correcta. Entonces, sí les recomiendo que se lean ese cuestionario porque es un cuestionario de 100 preguntas, una base de datos. Y cada prueba coge 20 preguntas al azar de esta base de datos, entonces van a tener las mismas preguntas que están en ese cuestionario. Ya, entonces esto que del relleno de seguridad que les mencionaba, hay dos preguntas. La primera les dice si es ¿cuál es la definición? Entonces es un sitio donde se depositan únicamente desechos peligrosos. Y otra pregunta es si es que se puede mezclar en las celdas diferentes tipos de residuos peligrosos. Y la respuesta sería no. Tiene que ser en celdas separadas. Ya.
Entonces, ahora sí vamos a continuar con nuestro plan de minimización, ya que nos hemos quedado el día de cuestionario van a entregar, disculpa, hay una pregunta. Sí, está en el aula virtual el cuestionario. El ingeniero tal vez más tarde, no sé si ya les indicó, si no más tarde podría indicarles cuál es la ubicación del cuestionario. Ya, entonces ahora sí, vamos a continuar. Nos faltan 2 temas. De estos temas que vamos a ver ahorita, no hay varias preguntas. Em, Únicamente, por ejemplo, del plan de minimización que vamos a ver ahorita, les preguntan cada cuánto se debe actualizar y la respuesta es cada 5 años. Y de la declaración anual de desechos que ya lo vimos, es en qué día se presenta y es los 10 primeros días de cada año, del mes de enero. Esas son las únicas preguntas que tienen en la prueba de estas 2 presentaciones que nos faltan, pero para que ustedes tengan un conocimiento de cómo se elaboran estos documentos y nociones básicas también, lo vamos a profundizar un poco. Entonces, ya, entonces vamos a iniciar con este plan de minimización de residuos. Entonces, como su nombre lo dice, este plan lo que trata es de que se minimicen lo más posible los residuos peligrosos. Es obligatorio. Ya, entonces hay varias nociones que nos da el Acuerdo Ministerial 109. Ya, bueno, entonces dice, el objetivo de este plan de minimización es tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de residuos. Entonces, este plan de minimización se lo presenta 90 días después de haber obtenido el registro de generador de desechos peligrosos. Eso está en este Acuerdo Ministerial 109. Ya. Dice que solo en casos técnicamente justificados, en los cuales el operador demuestre que no existen alternativas para minimizar la generación de residuos, la autoridad ambiental podrá eximir al generador de la presentación del plan de minimización. Entonces puede ser, pero es complicado, o sea, porque hay muchas maneras de reducir los residuos peligrosos. Puede ser reducir la fuente, cambiar de actividades operativas, eh, hacer reciclaje. Hay muchas actividades, hacer coprocesamiento. Entonces, incluso capacitar al personal ya es una medida para minimizar residuos. Entonces, puede haber muchas maneras de minimizar residuos. Vamos a ver algunos ejemplos, pero desde capacitar al personal que no costarían ningún valor adicional hasta construir ya procesos de ingeniería súper complejos para coprocesar un material. Entonces puede haber, hay una, puede haber muchas opciones. Hay un comentario que dice, en el caso de aguas de formación en la extracción de hidrocarburos, minimizar es casi imposible. Sí, hay desechos que va a ser súper complicado minimizarlos. Igual esto les va a pasar con los desechos médicos. Ustedes no pueden reducir, por ejemplo, en un hospital que necesite registro de generador, no van a poder reducir desechos anatomopatológicos, por ejemplo, porque no se puede decir a las personas, bueno, no vamos a cortar nada porque hay que minimizar residuos, ¿no? O sea, sí pueden encontrarse con residuos que, que no se puedan minimizar. Pero como en un establecimiento hay muchos residuos, hay que buscar las maneras. Y también eso sí, hay que presentar por lo menos una actividad para cada residuo. Entonces, puede ser que ustedes no expongan una actividad de minimización, pero sí pueden exponer actividades para un manejo adecuado. Y muchas veces sí les aceptan, dependiendo del sitio donde estén presentando el plan de minimización.
Pero, a ver, por ejemplo, en esta agua de formación, o sea, ustedes pueden poner más bien todas las medidas para tener un manejo adecuado de estos residuos y que no se generen otro tipo de residuos, como por ejemplo suelo contaminado con hidrocarburos. Entonces, la cosa es como redactarle de una manera de que no digan no se puede minimizar o no se va a hacer nada, sino más bien enfocarle como que sí, tal vez ese residuo en realidad no se lo puede minimizar, pero con un buen manejo se va a minimizar la generación de otro residuo. Ya. Y sí, que también como mencionaban, los biológicamente infecciosos casi son imposibles de minimizar. En este caso, igual nos tocaría ver un manejo adecuado. Igual como vimos, hay varios establecimientos de salud que no necesitan presentar este plan de minimización. O sea, los que no tienen que hacer un registro de generador de desechos peligrosos no tienen que presentar un plan de minimización tampoco. Ya. Ni tampoco declarar anualmente sus residuos. Al último podemos retomar un poco solamente esta presentación en la que decía exactamente qué establecimientos no necesitan este registro de generador de desechos peligrosos. Ya. Algo también importante de este plan de minimización que podemos ver aquí en el Acuerdo Ministerial 109 es que tiene una vigencia de 5 años. Esta es una pregunta de la prueba de la CETEC. ¿Cada cuánto se debe renovar este plan de minimización? Y la respuesta es 5 años. El registro de generador no tiene vigencia, como vimos, pero el plan de minimización sí. Ya. Todas las actividades que se ejecuten para cumplir este plan de minimización deben incluirse en la declaración anual de desechos. Aquí tienen que presentar todos los medios de verificación de las actividades que ustedes van a plantear para minimizar residuos. Por ejemplo, si ustedes ponen que van a capacitar al personal para evitar que haya derrames en un establecimiento, ustedes van a tener que hacer un informe técnico indicando cómo han cumplido y anexar todos los registros de capacitación que hayan dado. Entonces, todos los medios de verificación se presentan en conjunto con la declaración anual. A ver. Hay una pregunta, dice, ¿nos puede dar ejemplos de cómo realizar un plan de minimización? Sí, igual en el aula virtual ustedes tienen varios ejemplos y vamos a hacer un ejercicio con una guía del Ministerio del Ambiente para hacer estos planes de minimización. Igual aquí en esta presentación tienen los capítulos que debe tener como un plan de minimización. Ya, entonces, bueno, primero siempre para cualquier programa, plan que se presente al ministerio, debe tener una ficha técnica. Este plan actualmente se lo hace en físico, se lo presenta en físico. No hay una opción en el SUIA que permita hacerlo de manera digital. Entonces, eso primero. Ya. Segundo, nosotros vamos a tener que hacer una descripción general. Bueno, antes de esta es una descripción general de todos los procesos. Eso también es un capítulo que nosotros presentamos siempre que se genera un documento en físico. Después tenemos que describir los procesos que sean generadores de desechos peligrosos. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Este, por ejemplo, es un plan de minimización aprobado de la construcción de una hidroeléctrica que he tomado varios ejemplos de este sector. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que describir cuáles son los procesos que generan residuos peligrosos. Entonces hay que describir cómo es el proceso de almacenamiento de combustible, porque aquí se van a generar material absorbente contaminado, lodos tal vez de combustible. Si es que, o sea, mi sitio debe tener unas trampas de grasa, entonces ahí se va a generar lodos, mi sitio de almacenamiento. También vamos a tener que poner el proceso de recolección de liqueos o derrames,
Como nosotros ya tenemos aprobado el registro de generador de desechos peligrosos, porque si recuerdan, esto se presenta a los 90 días, entonces ya sabemos exactamente qué residuos se generan. Y nos toca describir los procesos que generan todos esos residuos. O sea, no les puede faltar un residuo peligroso. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso había luminarias. ¿Ya? Entonces, si no ponemos el sistema de luminarias, el ministerio nos va a observar y nos va a solicitar que pongamos el proceso que genera estas luminarias, así sea un servicio auxiliar. O sea, si sea no sea parte del proceso productivo como tal, igual nosotros tenemos que presentar eso. Ya. Por ejemplo, también tenemos aquí la descripción del mantenimiento de maquinaria pesada. Como nosotros reportamos en el registro de generador que se genera aceite usado, filtros también contaminados con hidrocarburo, entonces obligatoriamente tenemos que presentar el proceso de mantenimiento de maquinaria pesada, que es el proceso donde se van a generar estos residuos. Sistemas de iluminación y cuarto de baterías. Entonces, un ejemplo también de esto de cuarto de baterías. O sea, si es que la empresa quiere sacar un solo registro de generador y no estar actualizando a cada rato, puede poner todos los desechos que espera que se genere. Y los años que no se genere, reportar en cero. Entonces, por ejemplo, esta hidroeléctrica sacó los residuos de construcción y en operación iba a sacar baterías de plomo ácido del cuarto de baterías. Entonces, eso también lo reportó y el registro de generador de desechos fue aprobado. Ya, aquí tenemos otro capítulo que es fundamental en nuestro plan de minimización y es un balance de materiales de entrada y de salida. Entonces, nosotros ya describimos en palabras todos los procesos donde salen nuestros desechos peligrosos y aparte tenemos que presentar este como cuadro resumen en el que dice cuál es mi desecho, o sea, cuál es la clave, cuál es la materia prima que ingresa, el proceso en el que se genera el desecho peligroso y cuál es la salida. Aquí tienen un ejemplo. Tenemos como entrada un hidrocarburo, combustible, diésel, gasolina. El proceso sería almacenamiento de combustible y lo que va a salir serían los desechos peligrosos. O sea, entra combustible, se almacena y sale suelo contaminado con hidrocarburos, etc. Igual aquí también van a tener como entrada aceites minerales. El proceso va a ser mantenimiento de maquinaria pesada y la salida va a ser aceites minerales usados. Entonces, esto es un capítulo que tiene que ir sí o sí en un plan de minimización. Igual tenemos, por ejemplo, baterías de plomo ácido. Cuando hay un mantenimiento del cuarto de baterías, van a salir baterías usadas. Filtros de aceite, mantenimiento de maquinaria pesada, filtros usados. Entonces, así se hace este balance de materiales. Ya, aparte tenemos que hacer un inventario de desechos peligrosos. En este inventario nosotros tenemos que poner el volumen de generación anual. Entonces aquí ustedes pueden poner el volumen de entrada y cuál es el volumen de salida. Entonces siempre va a ser mayor el volumen de entrada. La materia prima va a ser mayor y la salida va a ser un valor menor. Hay ciertos compuestos que ustedes no van a tener no pueden tener un volumen de entrada. Entonces ahí pueden poner indeterminado. Por ejemplo, para el desecho de tierra contaminada con hidrocarburos, ustedes no pueden saber cuánto suelo se o sea, va a ser parte de la entrada, ¿no es cierto? Porque no se puede saber, es algo que no se controla mucho. Los derrames no pueden decir, bueno, en este año yo voy a tener 100 kilogramos de derrame, o sea, no es algo que se pueda saber. Entonces pueden poner indeterminado en la entrada. En la salida, ahí sí es necesario poner un valor. Esto lo pueden hacer igual con el registro de generador de desechos peligrosos, con la estimación, porque si recuerdan, ahí teníamos que poner un valor anual.
Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí en este inventario tenemos el desecho que se genera. Es recomendable manejar con el nombre que nos da el listado nacional. Siempre poner también cuál es la fuente generadora. Aquí en periodicidad, ustedes pueden poner, o sea, ya tienen el valor anual, ¿no es cierto? Pero la periodicidad es cada cuánto yo espero que se me genere ese residuo. Entonces, por ejemplo, en suelos no podríamos determinar cada cuánto se va a generar, pero en aceites minerales usados sí podemos determinar, porque la empresa debe tener una planificación de mantenimiento de maquinaria. Entonces, por ejemplo, ellos van a hacer un mantenimiento trimestral. Entonces, como yo tengo el valor anual, yo puedo dividir para 4, que sería 4 trimestres, y tengo mi valor por periodo. Ya, entonces, por ejemplo, baterías usadas, tal vez no puedo saber cada cuánto necesito. O sea, sí hay, según los fabricantes, me parece que es cada 5 años. Entonces, bueno, esto ya depende de su análisis, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, luminarias, entonces yo sé que en mi establecimiento se cambian las luminarias cada año. Entonces ahí también puedo tener un valor. Esto que les decía, que siempre el valor de salida o por lo general es menor, tenemos aquí un ejemplo. Si es que yo uso o tengo como materia prima 20,000 kilogramos de aceite usado, yo sé que va a haber parte que la máquina consuma. Entonces, mi valor de salida va a ser menor. Pero, por ejemplo, en luminarias, si yo tengo 20 luminarias y cambio cada año, me van a salir 20. Entonces, por lo general es menor el valor, pero pueden darse casos en las que sea igual. Y ya, aquí también ustedes pueden poner la gestión interna, qué es lo que hace la empresa para almacenar estos residuos. Ya, entonces aquí ustedes van a poner el volumen anual de generación. Entonces esto es lo importante. El código que siempre manejamos, el nombre, el proceso, en dónde se genera y la generación anual. Entonces, con esa generación anual hay que hacer una jerarquización de desechos. Es decir, sacar estos porcentajes y ver y ordenarlos de acuerdo al desecho que más se genera. Entonces, en este ejemplo podemos ver que el 52.3% va a ser solamente aceite mineral usado, y esto por peso. Entonces, nos toca ordenar de acuerdo o sea, ponerle primero al que más se genera y después ir ordenándolo hasta el que menos se genera. Ya. Después que hacemos esta jerarquización, nosotros tenemos que hacer o proponer medidas de minimización de residuos. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Les voy a indicar con ejemplos de desechos peligrosos. Tenemos, por ejemplo, reducción en la fuente. Esto nosotros también lo estábamos viendo el día de ayer. En reducción a la fuente tenemos primero cambio de producto. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen, lo que les decía, tienen pintura con plomo, por ejemplo, o pintura inflamable. Entonces, la idea sería buscar pintura que no tenga estas características de peligrosidad y cambiar el producto para evitar generar estos desechos peligrosos. A ver. Ya, dice, ¿puede repetir cómo se realiza la jerarquización? Claro, con gusto. A ver. Ya. Entonces, em, en la jerarquización, nosotros tenemos que ordenar los desechos peligrosos de acuerdo a su generación. Entonces, nos toca poner, por ejemplo, primero el que en mayor porcentaje se genera de acuerdo al peso.
¿ya? Entonces nos tocaría sumar todos los residuos peligrosos y después sacar el porcentaje de cada uno de los desechos. Entonces esto lo pueden hacer con regla de 3 y así pueden determinar cuál es el porcentaje de generación. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos que la mayor cantidad o el mayor en peso, la mayor cantidad de residuos que se genera es aceites minerales usados. Entonces, si ven aquí nos dice que es un 52.3%. Después nos toca ordenar por el siguiente. En peso, ¿cuál sería el siguiente residuo? Aquí tenemos que material absorbente se genera en un 20.09. Pero esto se hace con los datos de cada empresa. ¿Ya? Después tenemos en esta empresa que se generan filtros usados, después suelos, después luminarias y al último baterías. Entonces, esto igual es con el promedio de generación anual en peso. O sea, es recomendable hacerlo en peso, porque hay en varios documentos les piden toneladas o kilos, entonces es mejor hacerlo en peso, esta jerarquización. ¿Cuál es el desecho que más se genera? Y después ir ordenando hasta el que menos se genera. Ya. ¿Sí quedó claro esto de la jerarquización? Ya. Y cuando hay una pregunta, dice, ¿y cuando es la primera vez que voy a generar? Ya. Para eso nosotros también debemos estimar. Pero esto es sencillo porque nosotros ya tenemos el registro de generador de desechos aprobados. Entonces ahí ya se hizo un estimado de cuánto se va a generar al año, porque si recuerdan cuando hicimos el ejercicio de registro de generador, nosotros ya tuvimos que estimar estos desechos. Entonces eso se hace se le solicita a la empresa un balance de materiales. Entonces, igual, si es que la empresa no tiene, ustedes pueden solicitarle y decirle que eso le va a ayudar también a la empresa a poder hacer el presupuesto real de sus productos. Porque ese es un problema muy común que los dueños de las empresas no toman en cuenta estos valores de los residuos peligrosos y estos valores no salen en su presupuesto, o sea, les toca como, es una pérdida para ellos. Pero si ellos consideran todos estos valores, van a poder aumentarle cuando hagan el presupuesto de sus productos o la cotización, y ahí no van a tener pérdidas económicas. Ya. Dice, en la primera declaración anual ya debo adjuntar los documentos de cumplimiento del plan de minimización. Sí debería ya adjuntar. Todo depende cuando lo hayan aprobado nuestro registro de generador. Como nos dice 90 días de plazo, entonces, por ejemplo, si ustedes obtuvieron el registro de desechos peligrosos en diciembre, ahí la primera vez, como no van a tener todavía aprobado un plan de minimización, no es necesario que adjunten evidencias del plan de minimización. Pero si es que lo obtuvieron en enero, por ejemplo, y lo aprobaron en marzo, entonces ya al siguiente ya les toca presentar las evidencias de cumplimiento del plan de minimización. Entonces todo depende de cuándo aprueben este plan de minimización. Eso también acuérdense que este documento se envía para aprobación. Entonces cualquier documento que no sea aprobado aún por el MAE no es un documento oficial. Entonces, por ejemplo, ustedes sacaron el registro de generador en mayo y para enero ya deben presentar la primera declaración anual. Si es que ya tuvieran aprobado el plan de minimización, así sea la primera, de ley tienen que enviar las evidencias de cumplimiento. Pero si todavía no les han aprobado, no es necesario que envíen porque no es un documento oficial. Lo que sí tienen que hacer es justificar, o sea, decir, se obtuvo en tal fecha mi plan de minimización, perdón, mi registro de generador, entonces todavía estamos en el plazo para presentar el plan de minimización en caso de que lo hayan obtenido en la aprobación del registro de generador en noviembre o diciembre. Entonces pueden justificar diciendo que todavía están en el plazo de presentación. Y si es que todavía no lo tienen aprobado, sí deberían poner la declaración anual que se presentó en tal fecha, con tal oficio,
tuvo una recepción por parte del ministerio en tal fecha. Sin embargo, aún no se ha obtenido la aprobación de este documento. Ya, entonces así es como se hace la jerarquización. Ya, ahora sí veamos algunas medidas de minimización de residuos. Entonces, primero vamos a ver reducción en la fuente. Entonces aquí puede haber un cambio de producto, como les di el ejemplo de pinturas contaminadas o sea, no contaminadas, sino pinturas que tengan características de peligrosidad con plomo o que sean inflamables. Entonces, si hacen un cambio del producto, pueden evitar generar desechos peligrosos. Por ejemplo, si es que ustedes en la empresa están utilizando muchísimo agroquímico, entonces podrían reemplazar un porcentaje por productos orgánicos que no generen estos agroquímicos. Entonces, igual no es necesario que la empresa cambie completamente su materia prima. O sea, ustedes, ya vamos a ver más adelante, que se pone metas de reducción. Entonces, ustedes pueden poner, bueno, la empresa va en sus capacidades, ¿no? Porque cuando ellos envían, igual es como que ya prueban y aceptan todo esto, pero en sus capacidades han decidido reducir que el 10% de la materia prima se cambie. Entonces, así igual ustedes esperan que haya un 10% de reducción en este año de residuos peligrosos. Entonces, la idea es como proponer actividades que sean factibles o viables para la empresa y que reduzcan la generación de desechos peligrosos. Esto de cambio del producto es súper bueno. A veces cuando uno está haciendo un plan de minimización, estoy, ¿y ahora qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y no se nos ocurre nada. Pero nos toca ir a estas ideas como novedosas para tratar de buscar actividades que minimicen la generación de residuos. Entonces, esto del cambio de producto es súper bueno. Como les digo, no es necesario decir que se va a cambiar al 100%, pero sí se puede reducir. Puede ser un 10%, un 20%, un 30%, dependiendo de la empresa. Y también, como les dije el día de ayer, ellos, los dueños de las empresas, tienen que ver este costo-beneficio. O sea, ellos van a cambiar de producto, puede ser que les salga un poco más caro, pero al final se van a ahorrar en el gestor de residuos peligrosos, que es bien, o sea, es relativamente caro. Entonces, tal vez cambiando la materia prima van a ahorrar más que entregando a residuos, o sea, generando la misma cantidad de residuos y entregan estos a gestores de residuos peligrosos. Entonces, esta es una muy buena opción. Aquí en Control en la Fuente tenemos, por ejemplo, buenas prácticas, tenemos cambios de, bueno, esto de cambios de materia prima sería lo mismo que cambio de producto, cambios de tecnología. Entonces, por ejemplo, en buenas prácticas podríamos hablar de lo que mencionábamos de capacitación al personal para reducir derrames, por ejemplo. Esa sería una actividad de buenas prácticas. Aquí en cambio de tecnología, por ejemplo, podría ser una empresa que genera estas, ¿cómo se llaman? Lodos, o este material que es como lodo. Entonces puede ser que haciendo algún ajuste en la tecnología se reduzca la generación de estos lodos, que se aproveche más cantidad de materiales. Entonces ese podría ser un ejemplo de cambio de tecnología. En reciclado, vimos que tenemos esto del coprocesamiento dentro de la misma empresa, recuperación de materiales. Esto, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa grande, es súper bueno, ¿no? Podrían hacer subproductos, aplicar programas de tecnologías limpias, recuperar metales. Había una chica en un curso que mencionaba que en la empresa de ella, todos los aparatos electrónicos los desensamblaban y recuperaban metales y eso lo vendían, pero la actividad principal no era de gestor de residuos, pero hacían esa actividad para recuperar materiales. Entonces,
como les digo, tal vez una empresa pequeña no va a tener el capital necesario para hacer este tipo de cosas, entonces más bien nos tocaría ir por este lado de reducción en la fuente o buenas prácticas ambientales, pero si están en una empresa grande, seguramente les interesa y pueden aplicar medidas de reciclaje o de coprocesamiento. Ya. Bueno, entonces aquí hay unas medidas que son comunes también para minimizar residuos. Por ejemplo, si ustedes tienen, una empresa tiene gran cantidad o genera suelos contaminados con hidrocarburos, entonces ustedes pueden especificar que donde se almacene combustible se van a disponer cubetos. Entonces ahí ya no se va a generar suelo contaminado. Ya, entonces estas alternativas que se planteen no solamente tienen la medida, o sea, no solamente se puede poner, bueno, se va a hacer cubetos o se va a capacitar o se va a cambiar la materia prima, sino que se debe describir cómo se va a hacer esto, cuál va a ser mi objetivo, qué necesito, cuánto dinero necesito para implementar esto, cuántos recursos humanos, quién va a ser el responsable dentro de la empresa, cada cuánto voy a aplicar esta medida y cuáles van a ser mis medios de verificación, que son los que yo voy a entregar al Ministerio del Ambiente en mi declaración anual. Entonces, ustedes tienen que poner toda esta información. Ya, y las metas. Entonces, vamos a ver esto de aquí, que dice metas. Hay formatos en los que hacen una sola tabla, ¿no? En este caso, este es un plan de minimización aprobado. En este caso están dos tablas diferentes. A ver, dice, hay una pregunta, dice, en caso de que haga reciclaje una empresa, ¿debe entregar a una empresa encargada de ello específicamente? ¿Puedo hacerlo a recicladores de VAS? Ya, bueno, esto del reciclaje, si es que la empresa puede hacerlo, sería mucho mejor. Como estamos hablando de desechos peligrosos, necesita un permiso, necesita una licencia ambiental para hacer como la gestión interna, o más que, si es que la empresa ya tiene licencia ambiental, sería un alcance a la licencia ambiental. También puede entregar a recicladores. Entonces, los gestores de residuos están en esa base de datos que vimos los primeros días en la página del Ministerio del Ambiente. Ustedes ponen Ministerio del Ambiente en Google y ahí tienen el listado nacional. Entonces, pueden encontrar varios recicladores para un solo residuo. Entonces, eso ya la selección de los recicladores o los gestores de desechos va a depender de la logística, o sea, de en dónde está ubicada la empresa, tal vez les cobre menos el que está más cerca. Entonces, eso de, no les podría decir yo, bueno, entreguen a tal reciclador o entreguen a tal gestor, porque eso ya depende de la logística, o sea, del sitio, la ubicación geográfica de los gestores, igual cuál les parece más conveniente, porque estos se pagan. Entonces puede ser que haya gestores que le cobren más y otros que le cobren menos, dependiendo de lo que hagan también. Puede ser que los que hagan incineración les cobren más caro que los que hagan reciclaje. Entonces, esto de los gestores ya es como que hay un millón de respuestas para una pregunta de gestores, porque hay un millón de gestores. Ya. A ver, hay otra pregunta. ¿Pueden ser las medidas del plan de minimización las mismas del plan de manejo de desechos? Ya. Puede ser que ustedes en su plan de manejo hayan puesto alguna actividad de minimización, pero la idea del plan de minimización es minimizar los residuos, como su nombre lo dice. En el plan de manejo, ustedes ponen las medidas para tener un manejo adecuado de desechos. O sea, ustedes le indican a la empresa que debe separar, que debe etiquetar, que debe entregar a gestores, que puede tener hasta un año los residuos en su establecimiento. O sea, eso es como lo básico que se pone. Pero en cambio, en el plan de minimización, ustedes tienen que poner opciones para reducir la cantidad de residuos. Entonces, puede ser que se repita alguna actividad, por ejemplo, esta de los cubetos. Ustedes pueden poner en el plan de manejo de desechos, pero en el plan de minimización, o sea, la idea es de redactarle a la medida
de una manera que le haga entender al técnico del MAE de que ustedes tienen una meta de reducción de residuos, no de un buen manejo, sino de reducción. Ya. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que poner las metas, o sea, con su actividad, ¿cuánto esperan más o menos que se reduzca de residuos? Esto también ustedes lo pueden estimar. Por ejemplo, si ustedes piensan en cambiar el 30% de la materia prima, entonces van a tener una meta de reducción anual del 30%. Si ustedes deciden cambiar todas las luminarias o el 50%, igual van a esperar un 50% menos de generación. Entonces, igual tienen que hacer como un análisis. Ya hay un comentario que dice, duro es hacerles entender a los técnicos del MAE. Sí, es complicado un poco. O sea, ahí está la labia. O sea, esa labia del colegio y de la adolescencia tienen que aplicar ahorita aquí en estos planes de minimización, porque sí es una observación súper común que les pongan, esa actividad no reduce residuos. O sea, eso es como que siempre ponen. Entonces, la idea es tratar de redactar como que bien bonito para que el técnico del MAE diga, ah, así sí van a reducir residuos. O sea, es pura labia. Y también ideas, ¿no? Ideas novedosas y tratar de convencerle al técnico del MAE. Y hay otra comentario, dice una cosa es ser de escritorio y otro de campo. Sí, es verdad, pero también como les decía ayer, o sea, está en nosotros que la empresa no lo vea como un gasto, sino más bien como una ganancia. Entonces, eso es la suerte de trabajar con estos temas de residuos peligrosos, que todo es ganancia, o sea, todo lo que se implemente para reducir residuos, a la final se traduce a ganancias para la empresa. Entonces, ahí tal vez yo creo que sí es un poco cambiar la manera de pensar que nosotros a veces tenemos de que es complicado y es difícil. O sea, más bien la idea es darle valor agregado esto del manejo de desechos. Ya, bueno, entonces vamos a ver esto de indicadores. Entonces, estos indicadores también deben tener nuestras medidas. Como les digo, en este formato hay varias tablas, hay formatos que unen todas las tablas en una sola. Entonces ponen la actividad, ponen el responsable, los costos, las metas, los indicadores, o pueden separar en diferentes tablas. Aquí en indicadores, nosotros tenemos que poner una fórmula matemática que indique el grado de cumplimiento de una actividad. Por ejemplo, vamos a ver una actividad aquí. Aquí nosotros solicitamos poner cubetos en todos los sitios donde se almacene combustible. Entonces, nuestro indicador, déjenme poner aquí, anotar. Ya. Vamos a imaginar que aquí dice indicador. Entonces, mi indicador va a ser sitios de almacenamiento de combustible con cubetos sobre todos los sitios de almacenamiento de combustible. Ya, entonces, así, ese sería un indicador. Porque, por ejemplo, si la empresa tiene 5 tanques de combustible, hizo 3 cubetos, entonces va a ser 3 sobre 5. Entonces yo voy a tener un número del 0 al 1 y aquí pueden multiplicarle por 100. Esto también lo saben dejar expresado por 100. O sea, todo esto por 100. Entonces ahí, por ejemplo, si yo hice 3 de 5, voy a tener, no sé cuánto es 3 dividido para 5, pero podría ser un 70%, por ejemplo, de cumplimiento. Y si usen todos los sitios, voy a tener un 100% de cumplimiento. Entonces, así se hacen los indicadores. Esto también puede ser una
una cosa que observan los del MAE, o sea, que el indicador está mal puesto. Esto también saben observar mucho, no solo en planes de minimización, sino en otros documentos. Ya. Hay una pregunta, dice, y en el caso de que veamos un campo donde ya está construido todo y hay que actualizar el plan de minimización, solo vendrían medidas preventivas y de capacitación. Ya, eso ya, sí, o sea, dependería de nuestro análisis. Tal vez si esté todo construido, podrían conversar con la empresa para proponerle que, digamos, si es que ellos tenían una meta de cambiar el 10% de su materia prima, ustedes pueden conversar para ver la posibilidad de cambiar el 20% de todos los residuos peligrosos. Entonces, eso ya dependería de cada actividad económica y de ver si es que se puede reducir un poco más de la generación de residuos. Ya. Entonces, así se hacen los indicadores. Es esta fórmula matemática que nos permite ver el grado de cumplimiento de una actividad. Por ejemplo, vamos a ver un indicador que esté mal hecho. Ya, vamos a ver aquí algunos indicadores que puede ser que estén mal hechos. Ya, por ejemplo, aquí nos dice en derrames, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de reducir derrames. Dice volumen entregado a gestor calificado sobre frecuencia. ¿Creen que ese es un indicador que está bien hecho o está mal hecho? ¿Qué creen? Este indicador. A ver, mal hecho. Ajá, es un indicador que está mal hecho porque no nos da no nos indica nada como su nombre lo dice. Por ejemplo, si yo entregué 50 kilogramos y entregué 2 veces al año, me va a salir 25. Pero 25, ¿qué? O sea, no me dice nada. Incluso si le multiplico por 100, ¿qué me va a salir ahí? Por 100. Voy a tener por 100%. Entonces, yo voy a tener un 2500% de que cumplí y no es así porque no sé, tal vez mi actividad decía que le entregue 3 veces y a mí me sale un 2500% de cumplimiento, entonces es un indicador mal hecho. Y eso sí es común que observen el Ministerio del Ambiente, o sea, que pongan un indicador que les indique cuál es el grado de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, podría ser en derrames, para yo ver que se redujeron los derrames. Entonces puedo hacer 2 indicadores. El primero, digamos que yo puse que se capacite el personal. Entonces puedo poner capacitas, personal capacitado, por ejemplo, sobre el total de trabajadores. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener que de mis 100 trabajadores, si yo capacité al 50%, a 50 trabajadores, yo igual voy a tener un 50% de cumplimiento, ¿no es cierto? Pero si tengo 100 trabajadores y yo capacité a los 100, voy a tener el 100% de cumplimiento. Entonces, este podría ser otro ejemplo de indicador. Entonces, hacer esta fórmula que nos dé el grado de cumplimiento de una actividad. Ya. Ya, como les digo, todas estas actividades se las verifica en la auditoría ambiental. Ya, y se las hace un año después de haber obtenido la licencia y de ahí cada 3 años. Ahí se ve toda la normativa. Si es que la empresa tiene registro de generador, si ha hecho el plan de minimización, si ha declarado sus residuos, todo esto se lo ve en las auditorías. Ya, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Inge, disculpe, una pregunta, Ajá. solo para quedar claro en este tema. En el caso de hospitales públicos, en este caso, mi persona como técnico de ambiente,
sí puede hacer, está autorizada dentro de lo que diga la ley en hacer el registro de generador, todo el procedimiento, o necesariamente debe haber contratado otro técnico que tenga, otro técnico, o sea, experto en el tema, se podría decir así, para que haga todo ese procedimiento o no. El registro de generador no hay restricción, sí lo puede hacer, o sea, no dice que tiene que ser un consultor ambiental, entonces sí lo puede hacer el técnico ambiental de la empresa. Ya, gracias. Ujú, no hay de qué. Ya, entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ustedes, por favor, van a venir al aula virtual y aquí ustedes van a encontrar una guía del Ministerio del Ambiente para hacer estos planes de minimización. Es una guía un poco antigua, pero tiene básicamente los capítulos que se necesitan para hacer este plan de minimización. Hay una parte que vamos a ver en la última línea de esta guía que dice que se debe presentar cada 2 años, pero ya vimos que en realidad es cada 5 años, porque el acuerdo ministerial 109 salió en el 2018. Ya, entonces este que dice procedimientos de plan de minimización de residuos, este es la guía del Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es esto, el capítulo 6, o sea, de los residuos que hemos estado trabajando. Ustedes pueden buscar en el internet o si gustan igual pueden, no sé si les parece hacer grupos para buscar medidas que, a ver, perdón, no el 6, sino el capítulo 8. Serían unas alternativas para minimizar los residuos que ustedes han estado trabajando. Entonces puede ser, si es que estaban trabajando con agroquímicos, sería cambiar la materia prima. Si estaban trabajando con aceite usado, podría ser hacer un procedimiento de mantenimiento en el que se alargue como que el tiempo de vida útil del aceite usado o hacer re-refinación. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Sería el capítulo 8 de este plan. Eso lo vamos a hacer vamos a hacerlo en 10 minutos. O sea, hasta las 9:25 vamos a hacerlo. ¿Ya? Y igual yo voy a estar aquí si tienen alguna pregunta. Disculpe, ¿me puede repetir en dónde encontramos en el aula virtual, en qué parte? Dice procedimiento de programa de minimización. Gracias. Igual ahorita les paso al chat también para que se puedan descargar. Gracias. Ya. A ver.
Hicimos. Ya les voy a preguntar al azar, ¿ya? Unos 5 minutitos. ¿Qué actividades de minimización ustedes vieron para sus desechos peligrosos? Vamos, por favor, con Carlos Reyes. No sé si está ahí, por favor. Carlos Reyes. No. Bueno, vamos con Fernanda Guaita. Que ya se han ido todos en la última Ya, clase. buenas noches. Ay, buenas Bueno, noches. a mí se me complicó un poco porque yo seleccioné objetos cortopunzantes. Ah, ya. Entonces, Claro, eso sí está complicado. entonces lo único que se me vino fue, como usted mencionó, la capacitación al personal, pero igual no sé si sea muy efectiva, es muy efectivo ese plan. Claro, más bien ahí sí le tocaría poner un poco del manejo más que de reducción, porque esto de los desechos de salud pues son, o sea, muy complicados de reducir la generación, porque no se puede, no sé, en un centro de salud reducir las vacunas, por ejemplo. Entonces Sí. sí es algo complicado. Pero bueno, ahí podrían haber esas medidas que usted menciona, que sería manejos, más que nada el manejo, o sea, tener todo alineado a lo que dice el Acuerdo Ministerial 323. Muchas gracias. Ya. A ver, hay una actividad, perdón, un comentario que dice, podrían ser simulacros de derrames, pero ¿cómo hago el indicador? Ya, a ver, simulacros de derrames podría ser para tratar de reducir suelo contaminado con hidrocarburos, por ejemplo. Sí se podría dar simulacros de derrames para que los trabajadores estén entrenados y puedan actuar ante un derrame y no se genere suelo contaminado en una gran cantidad, sino que traten de focalizar, o sea, y que sea un derrame puntual y no se extienda el derrame. Entonces, es una muy buena actividad. El indicador, cuando ustedes no pueden hacer un indicador así como lo que vimos para capacitaciones, ustedes pueden hacer actividad ejecutada sobre actividad propuesta. Entonces, ahí es como que o lo hizo o no lo hizo. O podrían ser simulacros ejecutados sobre simulacros programados. Entonces, si usted programó hacer los 2 al año, entonces si hizo 2 sería el 100% y si no sería 0. Ya, vamos con una persona más. Por favor, José Cañas. Es como una ruleta rusa. No sé si está. Sí, dígame. Ya. ¿Cuál es su actividad o qué medida usted
planteó para reducir su residuo peligroso? No, tiene desactivado el micrófono. Sí, sí, pues, controlar la generación de los desechos peligrosos en un laboratorio médico. Ya, pero es que, bueno, si es que le ponía solo así, ahí de ley le van a observar en el MAE. Tiene que decir cómo va a controlar. Esa sería la medida de mitigación. ¿Cómo va a controlar la generación de esos desechos? Donde se distribuye para que no caduque el producto. Ah, ya. Muy bien, eso sí sería, o sea, si su desecho peligroso es un químico caducado, entonces usted podría plantear una medida, igual si le pone como bien general, controlar la generación del tal residuo, le van a observar, porque también va a ser difícil poner medios de verificación. ¿Cómo plantea un indicador? O sea, es como una medida muy general. Entonces, lo que podría poner en ese caso es elaborar un procedimiento en el que se verifique o se priorice el consumo de productos que estén próximos a caducarse. Entonces, este procedimiento debe contener registros en el que haga una verificación semanal, por ejemplo. En el que, o sea, este registro debe tener una verificación semanal de las fechas de caducidad. Entonces, puede ser un registro que tenga fecha y despacho. Entonces, más o menos sería hacer un procedimiento para despacho de productos o uso de químicos de laboratorio en el que conste un registro donde se verifiquen las fechas de caducidad y el despacho, algo así, o sea, cosas como que más específicas para, o sea, que el técnico, o sea, que se puedan medir, que se pueda presentar medios de verificación, o sea, ahí usted puede presentar el procedimiento como un documento, puede presentar los registros también como medios de verificación, entonces puede haber varias actividades que usted demuestre que está cumpliendo. En cambio, si es que solo pone controlar la generación de tal desecho, el técnico del MAE o sea, va a hacer una observación de ley, creo yo, por las observaciones que yo he tenido en estos documentos. Ya. Listo, gracias. No hay de qué. Hay un comentario dice, usar un programa informático de alertas de fechas próximas de caducidad. Eso se puede hacer en Excel. Muchas gracias, es una muy buena opción. Esto podría incluirse en el procedimiento. O sea, si ustedes, esto de los procedimientos es algo muy común, no solo en planes de minimización, sino también puede ser en este tipo de, o sea, en planes de manejo. O sea, es como hacer el procedimiento, o sea, que haya un procedimiento que tenga firmas de responsabilidad, que se actualice constantemente y ahí se pueden incluir todas estas cosas, que haya un registro físico, que haya un programa informático, que haya donación, como menciona también en el comentario, pero todo debe partir como de un procedimiento para que haya como un documento en donde esté todo esto escrito. Ya. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tomé como ejemplo una flota de transporte pesado y propuse una medida de reducción del aceite, cambiándolo los tiempos de cambio de aceite, usando un aceite de mayor kilometraje. Entonces con eso me va a llegar a reducir bastante, tanto el aceite como los filtros usados. Sí, muchas gracias. Es una muy buena opción. O sea, esto, por ejemplo, se llama, eso ha sido como la palabra técnica, eso ya nos ayuda bastante. O sea, que tenga mayor, o sea, que se utilice el mayor kilometraje. Entonces, es algo súper bueno. Se puede hacer cuando se genera aceite usado y filtros usados. Muchas gracias por su comentario. Ya. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar con el resto el resto de temas que tenemos. Ya, entonces ya nos queda un solo tema.
y es la declaración anual de desechos. Ya. Entonces nosotros, si recuerdan, tenemos la obligación de declarar los 10 primeros días de cada año. Esto está en el Acuerdo Ministerial 061. Aquí nos dice que tenemos, o sea, siempre tienen que ser los 10 primeros días del mes de enero de cada año. Entonces, nos dice también que puede estar sujeto a comprobación por parte del Ministerio del Ambiente y va a haber veces que se solicitan informes específicos. Aquí también se presenta todas las medidas, los medios de verificación del cumplimiento de nuestro plan de minimización de desechos, como vimos. Entonces, todo esto va aquí. Ya, perdón un ratito. Déjenme ver. Perdón un momento, que tuve una llamada. Ya. Bueno, entonces, nosotros también, ustedes van a poder ver en el aula virtual que hay otro formato para la declaración anual. Entonces, es similar a todo lo que hemos estado viendo. Nos pide información de cómo se envasa nuestro desecho peligroso, de cómo es la bodega, a qué gestor se entregaron los desechos peligrosos. La diferencia es que aquí ya no podemos estimar, sino que nos toca describir la realidad de la empresa. Como es anual, entonces tenemos que poner, si no entregó nada, tenemos que poner que no entregó nada. Es importante que, o sea, perdón, que las personas de las empresas sepan que tienen que entregar mínimo una vez al año. Entonces, si no han entregado en todo el año, seguramente pueden tener una infracción o una sanción por parte del Ministerio del Ambiente. Depende de dónde sea que estén haciendo esta declaración. Pero hay esta obligación de entregar mínimo una vez al año. Entonces, lo que podrían recomendarle es que entreguen. O sea, si ustedes les contratan para hacer la declaración anual y las personas no saben que tenían que entregar mínimo una vez al año, ustedes pueden solicitarles o indicarles que si es que no entregan, van a tener una multa. Esto de las sanciones y las multas lo pueden ver en el Código Orgánico Ambiental. No está como que por esto es un salario básico o son 2 salarios básicos, sino que hay un cálculo dependiendo al impuesto a la renta que haya pagado la empresa. Entonces, según este impuesto a la renta, son las multas también. Y también hay categorías de infracciones. Entonces, eso lo pueden ver en el Código Orgánico Ambiental. Ya. Ahora vamos a ver que podemos encontrarnos en 2 situaciones diferentes para hacer la declaración anual. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el RETSE. ¿Ya? Tal vez no es muy complicado, pero o sea, es un término que tienen que conocer. Entonces, nosotros tenemos la opción de hacer la declaración anual de manera física, con este formato que les mencioné que está en el aula virtual. Y también tenemos la opción de hacerlo en el sistema, en el SUIA. Entonces, esta es una captura de pantalla de una notificación del Ministerio del Ambiente y aquí nos dice que para el caso de generadores se podrá realizar la declaración a través del sistema de reporte RETSE, o sea, del SUIA, únicamente para permisos ambientales correspondientes al registro ambiental y licencia ambiental que hayan sido emitidos y aprobados a través de la plataforma SUIA y que cuenten con el registro de generador emitido y aprobado a través del SUIA, vinculado a dicho permiso. Caso contrario, deberá realizar la declaración de manera física en la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. Entonces, esto nos quiere decir que solamente los proyectos que hayan sacado el registro ambiental o la licencia ambiental en el SUIA, y aparte de eso que hayan sacado el registro de generador de desechos peligrosos en el SUIA, podrán hacer esta declaración anual en el SUIA. Si es que no han sacado estos permisos en la plataforma
no pueden hacer este proceso de manera online y les toca hacerlo de manera física mediante estos formatos que están en el aula virtual y que también se pueden descargar de la página del ministerio que vimos al inicio, donde nos descargamos la base de datos de gestores y el resto de formularios. Ahí también hay este formulario para la declaración anual. En la realidad, ustedes se van a encontrar más con proyectos que tengan que declarar anualmente de manera física que a través del SUIA. Porque en la plataforma ha estado como dañada un montón de tiempo. Entonces, debe ser ya más de un año que no se puede hacer licencias ambientales en el SUIA. O sea, le permite llegar hasta un punto y de ahí ya no le permite continuar. Entonces, van a encontrarse con muchos proyectos que tienen que entregar de manera física. Pero vamos a ver un poquito qué es este RETSE y cómo se hace la declaración. Pero, como les dije, este proyecto, perdón, este programa RETSE solamente se lo puede considerar en proyectos que hayan obtenido su regularización ambiental a través del SUIA. Entonces vamos a ver qué es el RETSE. Futuro responsable. A ver, un poquito. ¿Sabes cómo construir un futuro responsable con el ambiente? Se construye con acciones que fortalezcan nuestra corresponsabilidad con el futuro ambiental del país. Una de ellas es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes del Ecuador, denominado RETSE. El RETSE es un módulo informático que recopila, analiza, sistematiza y difunde información sobre emisiones y transferencias de sustancias contaminantes generadas durante el proceso de producción industrial. Dentro del país se tienen actividades productivas en las cuales se han identificado contaminantes conocidos como sustancias RETSE. Estas sustancias son contaminantes potencialmente dañinos para el ambiente y afectan la salud. Si eres parte del sector industrial del Ecuador y cuentas con un permiso ambiental, formas parte de esta iniciativa del Ministerio del Ambiente. Esto es para ti. El módulo informático RETSE se encuentra dentro de la plataforma del SUIA, en la que encontrarás el menú Reporte RETSE, el cual presenta una sección para realizar el... Ya. Si ustedes hacen clic en este reporte de RETSE, aquí van a encontrar esta declaración anual de residuos y desechos peligrosos, pero como les digo, solo para proyectos que hayan obtenido el permiso ambiental en la plataforma del SUIA y el registro de generador también en el SUIA. El reporte de sustancias RETSE. Una vez registrada la información, el Ministerio del Ambiente sistematizará y analizará los datos ingresados, los cuales permitirán obtener los siguientes beneficios. Creación de políticas públicas acordes a la realidad nacional. Acceso a información para generación de indicadores ambientales. Cumplimiento con compromisos establecidos en convenios internacionales. Promoción de iniciativas de producción más limpia. Libre acceso de información a la población referente a la situación ambiental de su área de influencia. Fomento a la investigación por parte de la academia. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio del Ambiente, apoyado por el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Ya. Entonces, bueno, como vimos, está dentro del SUIA y lo que hace es un inventario de los desechos peligrosos. Ya. Entonces, este registro de emisiones y transferencias de contaminantes
RETSE. Entonces es un registro donde se detalla información de emisiones, transferencia de sustancias contaminantes, que sería la que se hace a gestores de residuos durante el proceso de producción de industrias. Entonces en este RETSE no solo se declaran los desechos, también se declaran emisiones, transferencias que son desechos, emisiones al aire, perdón, al agua y al suelo. Entonces, este RETSE tiene un montón de información. Como ahorita estamos viendo la parte de desechos, solo nos vamos a centrar en la parte de transferencia, pero ya tienen idea de que también cuando una industria genera emisiones al aire, al agua y al suelo, van a tener que registrar estas emisiones a través de este programa, RETSE. Ya. Entonces, aquí en este RETSE se publican datos generales de los establecimientos y también cantidades de sustancias RETSE que se hayan emitido. Ya. Es una emisión, se entiende una emisión cuando derivado del proceso productivo se encuentra la presencia de algún contaminante listado en el RETSE, ya sea por evaporación al aire, por infiltración al suelo o por una descarga de agua o un bien nacional. Ya, transferencia es esto de los residuos peligrosos, por eso es que se incluye en este reporte RETSE a los residuos peligrosos, porque también, y aquí lo definen como una transferencia. Entonces dice que se da cuando se encuentra la presencia de algún contaminante listado en el RETSE en una descarga de agua que es enviada al alcantarillado o a una empresa para su tratamiento. O también cuando se encuentra en un residuo peligroso que es enviado a reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, confinamiento o disposición final. Ya, entonces en este RETSE se usa para generar a nivel nacional un inventario de residuos, de gases de efecto invernadero, de sustancias químicas, de COPS, de emisiones, también se utiliza para hacer instrumentos normativos, hacer programas de producción más limpio y hacer un inventario de emisiones a la atmósfera. Ya, aquí ustedes en este link de aquí pueden descargarse un instructivo del formato RETSE. Entonces ahí van a encontrar un listado con las sustancias RETSE que están en varios residuos peligrosos. Entonces digamos, formato que está en el instructivo es muy similar al que se presenta en físico. Vamos a verlo. Quiero ver este formato en físico para que puedan ver que tiene información similar. La diferencia sería que, al igual que el registro de generador, toda esta información se encuentra dentro del sistema. Y estos 10 minutos quiero indicarles el formato en físico para la declaración anual, porque ustedes se van a encontrar con varios proyectos que tengan que declarar en físico. Por esto que les menciono que la plataforma suya estuvo dañada un montón de tiempo y más bien creo que han sido pocos los proyectos que han podido sacar la licencia ambiental a través del suya. Registro ambiental sí se pueden encontrar con varios proyectos, pero licencia no van a encontrar muchas licencias a través de la plataforma suya. Ya, entonces, igual ustedes pueden descargarse la declaración anual en la plataforma. Aquí está, voy a compartir más bien la pantalla. En el aula virtual tienen donde están todas estas claves. Tienen la de la declaración anual. Entonces, vamos a ver ahorita en estos 10 minutos qué información contiene este formulario. Ya. Entonces, como el resto de formularios que hemos llenado y hemos visto en este curso, tenemos primero los datos del establecimiento. El nombre de la empresa, el RUC,
hay que poner el año que se está reportando, el registro de generador, el número, o sea, todos los registros de generador de desechos peligrosos salen con un número. Eso nos tocaría poner aquí. Aquí nos da el formato de, en caso de que sea una empresa que gestiona residuos, ahí nos tocaría poner aquí. Si no, no, lo dejamos en blanco. Ya. Perdón, hay una pregunta. Ya, como debe presentarse en enero, el año corresponde al 2019. Ajá, o sea, aquí nos tocaría poner el año de la declaración. O sea, si nosotros estamos presentando en enero del 2020, nos hubiera tocado poner 2019. En este caso ya nos tocaría el 2021 declarar el mes de enero, entonces nos toca poner año 2020. Ya. Principal actividad productiva del establecimiento, cuál es el responsable técnico, la razón social y la firma. Ya, ahora vamos a la generación. Entonces, esta nos solicita la misma información que el registro de generador, solo que como les digo, aquí ya no podemos estimar los datos, sino ya tenemos que hacerlo con los datos de la empresa. Y estas claves que ustedes ven aquí, están aquí abajo, en el pie de la tabla. Entonces, no es como los formatos del registro de generador antiguos que tenían la clave de llenado. Solo hay un dato que se ve en la clave de llenado, pero de ahí el resto de información de cada clave está aquí. Algo que puede ser un poco confuso, por ejemplo, bueno, aquí en área de generación vimos, es lo mismo, ¿no? Transporte, almacenamiento, mantenimiento, proceso productivo, es lo mismo que el registro de generador. Aquí en materiales o sustancias peligrosas involucradas en la generación. Dice indicar la clave de la sustancia de acuerdo a la norma INEM 2266. ¿Sí se acuerdan lo que teníamos en la INEM 2266? ¿Qué número era? ¿Se acuerdan que teníamos ahí las clases y las divisiones? Eso es lo que va aquí, en este que dice. Cuando vean INEM 2266, de una tiene que venirles a la cabeza las clases y las divisiones, porque eso es lo que está en la 2266. Entonces, esto se pone aquí. El nombre del desecho de acuerdo al listado nacional es el del acuerdo ministerial 142. De ahí nos pide también la clave del 142. El CRTIB, que esto también lo vemos en el 142, como vimos si era tóxico, inflamable, corrosivo, biológicamente infeccioso o inflamable. Entonces aquí tendríamos que poner una X en la característica de peligrosidad. Aquí también ponemos la generación anual, o sea, cuánto se generó en todo el año. La unidad, si ven aquí podemos escoger en toneladas, litros o metros cúbicos. Ya, aquí tenemos que marcar X si es un residuo, ¿dónde está? 6. Si es un residuo nuevo o si es un residuo antiguo, o sea, si se declaró en el registro de generador de desechos peligrosos o no. Aquí también podemos ver, esto ya podríamos investigar un poquito más, porque de ley nos toca poner aquí, si es que el residuo tiene potencialidad de valorización del desecho, o sea, si el residuo puede tener un coprocesamiento y puede haber recuperación de energía, de materiales o un reuso del desecho en otro proceso. Entonces, por ejemplo, si estamos declarando las llantas usadas que vimos en el video, entonces, las llantas usadas sí pueden tener una valorización, o sea, pueden hacer ustedes recuperación de energía, por ejemplo, como vimos en el video, que se puede triturar y poner en hornos, entonces puede haber una recuperación de energía. Si, por ejemplo, estamos viendo el aceite usado, puede haber recuperación de materiales. En reuso directo del desecho podría ser, a ver, ¿qué podría ser? No sé si alguien de los participantes puede dar un ejemplo, si no ya se me ocurre ahorita un reuso. A ver. Tal vez los envases de agroquímico. Puede reusarse
en los que elaboran estos agroquímicos. Entonces ahí hay un reuso directo de estos envases. Entonces puede haber esta potencialidad de valorización y aquí igual tendríamos que marcar con X. Aquí en transferencia nos piden toda la... Disculpe, que yo tengo una consulta de la anterior. Ajá. En la parte de generación anual del desecho, en donde dice cantidad y unidad, por ejemplo, si yo tengo 2 entregas en el año, yo tengo que sumar los desechos conforme lo establecido en el manifiesto único, ¿correcto? Ajá. Ya, perfecto. O sea, es el dato del manifiesto único. Ajá. El dato Ya. del manifiesto. Ya, Bueno, gracias. a ver, más bien, como dice generación anual, entonces Ujú. yo tengo que poner lo que se generó en el año. Entonces puede ser no necesariamente lo que se entregó al gestor, porque puede ser que yo entregué mi último desecho. O sea, tiene que tener como sentido. Por ejemplo, si ustedes suman las dos entregas y reportan un valor menor, entonces no, como que no tiene mucho. O sea, tendrían que hacer en base a los manifiestos únicos, pero tienen que dar la generación anual, o sea, en el año cuánto se generó. Entonces Ok. puede ser que, por ejemplo, si ustedes hicieron la última entrega me invento, en noviembre, entonces tienen que sumarle también lo que se generó en el mes de diciembre y poner la unidad. Entonces este dato es de la generación anual, que no necesariamente es como la suma de los dos manifiestos. O sea, sí tendrían que hacer para poder calcular esta cantidad, pero también tienen que considerar, digamos que si se entregó, si no se entregó en diciembre, sino en un mes anterior, tendrían que considerar esa cantidad que sigue almacenada en el establecimiento. A ver. Ya. Entonces, vamos a ver. Nos falta un poquito. Lo que quiero indicarles antes de que se nos acabe el tiempo es que todo está en la parte de abajo y tiene la misma información que el registro de generador. Nos pide, por ejemplo, algo nuevo. Aquí tenemos, bueno, es generación, transporte, almacenamiento y manejo. Entonces aquí tenemos el destino, que sería el tratamiento. Y lo único que no está aquí en el pie de tabla es esta tabla que dice anotar la clave de acuerdo a la tabla 1.1. Entonces esa tabla sí está en nuestra clave de desechos. Déjenme ver aquí. Ya. Solo esto es lo que no está. Es lo único que no está en el pie de esta declaración anual, pero está en nuestra clave que hemos estado manejando para el registro de generador. Y esta está aquí. Dice claves declaración. Y aquí tenemos la tabla 1.1. Entonces nos da la información del tipo de tratamiento que está haciendo el gestor. Esto ustedes sí lo tienen que ver de ley en las cadenas de custodia. Perdón, bueno, puede ser en las cadenas de custodia, que es el manifiesto único, o puede ser en los certificados de eliminación y descontaminación. Ahí tienen esas siglas. Entonces, esto lo toman de aquí, de la tabla 1. De ahí el resto de información está abajo. Entonces, tienen aquí las unidades, el tipo de tratamiento, el número de licencia de quien transportó, de quien gestionó. Ya. Aquí igual nos pide toda la información del almacén. Entonces, si ven, es muy similar al registro de generador de desechos peligrosos. Tal vez aquí lo único diferente es el periodo de almacenamiento. O sea, por ejemplo, si tengo aceite usado y lo entrego cada 6 meses, mi periodo de almacenamiento va a ser la mitad de 365. O sea, podemos decir unos 170 días, ¿ya? Entonces, este periodo es el periodo que se almacena en el establecimiento. Y es lo único también diferente. Ya, y el manejo. O sea, esto sería ya la gestión netamente. Entonces, si vemos aquí abajo, tenemos datos de la generación, la transferencia, que es el transporte, el almacenamiento dentro del establecimiento y el manejo, que sería la gestión.
Y es lo mismo que vimos en el registro de generador. Bueno, chicos, ahora sí, se nos acabó el tiempo, pero esta declaración ustedes la pueden encontrar en el aula virtual y también en la página del Ministerio del Ambiente. Ya, y eso, en la prueba de la CETEC no van a encontrar preguntas tan específicas, ¿no? Como les mencioné, de esto de declaración anual, la única pregunta que hay es ¿en qué días hay que presentar? Y es los 10 primeros días de cada mes. A ver, hay una pregunta que dice en la 4 y 5. 4 y 5 de qué. A ver, verán, les voy a compartir antes de terminar. A ver, pero sino que no sé 4 y 5 de qué, porque hay varias 4 y 5. O sea, todo esto ustedes lo ven aquí. Entonces, La tarea, las claves están la tarea en la... ¿Perdón? las tareas del aula virtual. Ujú. Ah, ya, las tareas, perdón. Ya. Bueno, yo creo que, no sé qué le parece, ingeniero, que estas tareas, no sé si serán ya necesarias. Inge, o podemos... Que puedan practicar, sí sería bueno que elaboren, porque de igual forma las dos tareas, la una dice, en base a los ejemplos de planes de minimización que están en el aula virtual, elaborar un plan de minimización para una industria que genere los residuos seleccionados. Entonces ahí ustedes pueden practicar haciendo esa tarea, y de igual la última tarea también se refiere a realizar el formato de la declaración anual. Entonces, ahí ustedes tendrían que realizarlo como práctica. De igual forma, va a haber otro video también donde que pueden guiarse también. Este video también está grabado y va a estar subido para que puedan realizar, si es que gustan realizar esas tareas. De ahí solo hasta la tarea 3 va a ser obligatorio. De igual forma, no hemos podido realizar la calificación por un problema que tuvimos, pero la próxima semana se va a revisar todas las tareas y se les va a enviar las calificaciones, ¿no? Ya, hay una pregunta también que dice, si saqué el registro en diciembre, ¿toca presentar el informe en enero? Sí, o sea, igual la legislación es como bien general, entonces, si tiene la aprobación del registro en diciembre, en enero puede poner solo que sea almacenado, que no sea entregado a ningún gestor, si es el caso. Y dice, ¿y si no tengo residuos, igual me toca presentar la declaración? Sí, siempre toca presentar la declaración anual de desechos. Incluso si se ha generado 0 residuos, tiene que presentar y también justificar por qué no se generó. O sea, por qué una persona declara o saca el registro de generador si no declara en todo el año. O sea, de ley tiene que haber alguna generación, o solo que la empresa haya cerrado por un año, podría justificarse que no haya generado. Ya. Bueno, chicos, muchísimo. Ya. No, las tareas 4 y 5 no son obligatorias, pero si que ustedes quieren practicar, esto les va a servir porque es hacer un plan de minimización y la otra hacer una declaración anual, entonces más bien es para que ustedes practiquen. Ya, entonces no son obligatorias, pero si es que ustedes quieren pueden hacerlas. Ya. Muchísimas gracias también por su participación. Cualquier cosa, igual pueden comunicarse conmigo y gracias. Un grupo muy chévere. A la prueba de la CETEC. Eso comentó ya el ingeniero. Esto de la prueba. Estimada Priscila Reyes, en la última sección está explicándole claramente a la ingeniera cómo llenar la declaración anual. Inclusive hay ejemplos y hay otro video también en el cual van a poderse guiar. La prueba de la CETEC, en cuanto ya les expliqué, tienen que ir al módulo 5, a la sección, ahí encuentran las indicaciones. Lamentablemente las personas que me imagino que no saben esto de la prueba de la CETEC es porque llegaron tarde a la sesión, y yo al comienzo de la sesión expliqué claramente que debemos dar esta prueba el día viernes 25
en 2 grupos de 14 a 15 y de 15 a 16 horas. La distribución de los 2 grupos es según el orden de inscripción y esos documentos están en el aula virtual, ¿no? Está tanto la parte de lo que es el listado y el cuestionario también y las indicaciones. Así que vayan al módulo 5 y revisen esa parte. Eso nada más. De mi parte también muchas gracias a todos por su participación y esperamos verlos en futuros cursos. De igual forma ya les comuniqué que tenemos del 28 al 5 la parte de lo que es gestión integral de residuos sólidos. Entonces ahí también vamos a complementar. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a todos. Gracias, Inge, también. Y gracias por participar del curso, ¿no? Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan en cuanto a la temática, le pueden hacer a la ingeniera. Y en cuanto a lo que es logística, lo pueden dirigir hacia mi persona, el número de la empresa, que está mencionado también en las indicaciones en el módulo 5. Eso nada más. Una buena noche con todos. Gracias. Bueno.